Bienvenidos y bienvenidas a Salir del Laberinto. Hoy tengo ante mí a alguien capaz de predecir el futuro. Y no es ni Ludovica Esquirru, no es Moni Vidente, que si no saben quién es, googleen y les van a aparecer un montón de notas de Clarín, de La Nación, de todos los medios sobre sus pronósticos o sus predicciones. Es un investigador del CONICET, un docente de la Universidad de San Andrés, economista de la UBA, con postdoctorado en Illinois, en los Estados Unidos, autor de libros de divulgación muy interesantes. El último de ellos se llama Viajar al futuro y volver para contarlo, la ciencia detrás de los pronósticos. Lo editó Siglo XXI. Se los recomiendo enfáticamente porque me lo devoré y tuvo la gentileza de venir a presentarlo acá con nosotros. Hablo ni más ni menos que de Walter Sosa Escudero. Walter, bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, estamos primero deseosos de ver qué sabes del futuro que nos podés contar, porque el título ya vende un viaje al futuro, que en el libro se nota, hay un montón de herramientas que permiten afinar los pronósticos. Me parece que se trata de esto. Entonces, me parece que la charla debería empezar con una pregunta bastante amplia, pero me parece que la vas a saber entender como para direccionarla, que es: ¿qué podemos predecir en base al conocimiento científico y al avance de la tecnología, y qué se nos escapa? Es exactamente el tema del libro. El tema del libro tiene que ver con cómo es que coexisten cosas que son pronosticables, predecibles, y que es como que estábamos mal, íbamos bien, y ahora estamos bien y vamos mejor. Pero esas cosas conviven con un montón de artefactos de la sociedad que no tenemos la menor idea de lo que está pasando. Te pongo dos ejemplos. Para volver a mi casa, yo lo voy a poner en el Google Maps y me va a decir por dónde tengo que ir y me va a decir exactamente a qué hora voy a llegar. Le voy a decir a mi hijo, che, prende la sartén que llego a tal hora. Y va a andar perfecto eso. Hace 15 años atrás teníamos que, no sé, conjeturar, elegir un recorrido y si pasaba algo y por otro lado y andar a saber a qué hora llegaba, ¿no? Ahora eso convive con que, si me preguntás cuánto va a valer el dólar de acá a 3 días, no tengo la menor idea. No es que yo no tengo la menor idea, sino que nadie tiene la menor idea. Si me preguntás, por ejemplo, quién va a ganar las elecciones, tanto de Estados Unidos como de Argentina, bueno, más bien que conjeturas hay, pero en definitiva, o ciertos fenómenos como la irrupción del COVID, que haya sido elegido Papa el cardenal Bergoglio, o sea, cosas muy predecibles conviven con cosas no predecibles. Si querés que te adelante la respuesta, donde estamos bien y vamos mejorando es cuando la impredecibilidad tiene que ver con falta de datos. O sea, si lo que faltan son datos, entonces en este mundo de Big Data, algoritmos, ahí las predicciones mejoraron y van a seguir mejorando. Donde la cosa se complica es cuando los problemas de impredecibilidad no tienen que ver con que faltan datos, sino con que hay eventos que son muy complejos de predecir por su propia naturaleza, como el mundo de las finanzas, la política y los deportes. Entonces el libro justamente gira en torno de esas preguntas, de por qué funciona para ciertas cosas, no funciona para otras. Ok, ya que lo introdujiste, eh, vamos a meternos en estos mundos que estás mencionando, en estas disciplinas, y vos en el libro vas y venís por las finanzas, el deporte, bueno, las encuestas electorales. Particularmente me llamó mucho la atención la precisión de la meteorología para acertar en sus pronósticos. Algo que en el saber popular decís, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué me dijeron que, no sé, o me empapé porque no me dijeron que iba a llover? Y sin embargo vos ahí contás cómo va mejorando la precisión y el mundo que se abre ahora. Exactamente. Hay varias cosas con respecto a eso, ¿no? Primero que eso sorprende, de hecho me sorprendió a mí mismo, ¿no? Que resulta que la meteorología de corto plazo funciona muy bien. No solo que funciona muy bien, sino que ha mejorado mucho después de la Segunda Guerra Mundial, si querés, ¿no? ¿Qué quiero decir con la meteorología de corto plazo? El pronóstico dentro de un día para el otro, va a llover, va a bajar la temperatura, etcétera, etcétera, es increíblemente confiable, ¿no? Si le preguntamos al famoso 100 argentinos dicen, la gente te dice, no, déjame hinchar, mira, a mí me pasó que un día llevé un paraguas, porque me dijeron que llovía y después anduve todo el día con el paraguas en la mano. Al revés, ¿no? Pronóstico de sol todo el día y vino un chaparrón y me mojé. Hay dos cuestiones con eso, ¿no? Hay una cuestión de credibilidad. La gente tiende a acordarse de las cosas cuando van contra sus instintos. Por ejemplo,
vos vas a ver un partido de tu equipo, Boca, River, ponele, y el referí hace mal su trabajo. Yo que soy de Boca, mal su trabajo significa que bombea en contra de Boca, que no cobra a favor de Boca. Entonces, cuando yo opino que el referí hace mal su trabajo, la gente insulta, grita, etcétera, etcétera. Pero en forma simétrica, las hinchadas no se confabulan para cantar a favor del referí cuando hace bien su trabajo. Con la meteorología y los pronósticos de la meteorología pasa una cosa bastante parecida, ¿no? Cuando el pronóstico dice 90% probabilidad de chaparrones, vos llevas parado y no llovió, lo pones en Instagram, lo pones en Twitter, mirá, el servicio meteorológico me hizo hacer esto, pero cuando hace bien su trabajo no salís a decir, che, qué bien que anduvo. Uh-huh. Ahora, cuando sacás la cuenta, de hecho en el libro está sacada la cuenta, hay gente que la saca científicamente, resulta que la confiabilidad de los pronósticos de corto plazo, en una escala va de 0 no confiable, 100 absolutamente confiable, la confiabilidad está bien arriba del 80%. Entonces, eso sorprende. Y realmente los avances que hubieron en la meteorología de corto plazo son increíbles. Uh-huh. Vos dirás, ¿para qué me sirve? ¿Para no mojarme? No, la seguridad aérea depende de eso, los transportes, la prevención de accidentes, hay un montón de cosas que dependen de la meteorología de corto plazo. Y ahí es donde hubieron avances enormes en los últimos, te diría, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero la complejidad que está detrás de la meteorología justamente es una complejidad que tiene que ver con no linealidad, caos, efectos mariposa, que requieren mucho dato, mucho algoritmo. Distinta es la complejidad que está detrás de las finanzas. Es un evento completamente distinto. ¿Y a qué se debe esta precisión que va ganando la meteorología? Te lo pregunto así. Pones como fecha clave el posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Del 45 para acá el mundo cambió un montonazo. Y no es lo mismo, estimo yo, ser un meteorólogo en la década del 50 que serlo ahora. No, es una gran pregunta. Digo yo, intentando ganarme el premio al... Tengo muchas más grandes preguntas para hacerte. Así al entrevistado más espero que después que lo reconozcas. ¿No? Interesante, porque lo que vos decís es... los fenómenos meteorológicos no sé si cambiaron mucho, independientemente obviamente de la discusión del cambio climático, eso es una cosa distinta. De hecho, nunca confundas clima con tiempo delante de un meteorólogo porque te van a preguntar un coscorrón, ¿no? Estoy hablando de la predicción del tiempo. Entonces los fenómenos meteorológicos, tal como los vimos en la escuela primaria y secundaria, esto de por qué llueve, por qué hay huracanes, cambió relativamente poco, vamos a decirle. Lo que cambió es la forma en la cual se enfrenta el aparato de la meteorología, ¿no? Yo lo cuento un poquito en el libro, la historia de la meteorología, que algo de eso cuento. Todo empezó con mapas, personas que agarraron un compás, una virome, de una manera, si se quiere, un tanto artesanal, ¿no? Después vinieron las computadoras, las sondas, los radares, todo lo que te puedas imaginar, y eso explicó en parte el brutal salto en la calidad de medición de corto plazo en la meteorología en los últimos, 40, 50 años, ¿no? Lo que se suma ahora es el poder de las computadoras, ¿no? Y el poder de prácticamente monitorear en tiempo real muchísimas cosas. Y eso explicó los enormes saltos que hubieron en los últimos, 20, 30 años, si querés. El partido que se está jugando ahora es que te empieza a competir la inteligencia artificial, ¿no? Digamos, la medición clásica del tiempo y la predicción tiene que ver con un tipo de sistema que se llama sistemas numéricos de predicción, ¿no? En donde básicamente lo que hacen los meteorólogos es representar al tiempo, al clima, con ecuaciones de la física, la matemática, que se simulan en computadoras, se trabaja con datos reales para alimentar esos modelos y de ahí surge una predicción. O sea, en definitiva, se intenta entender cómo funciona la cuestión del clima y del tiempo, se la simula en computadoras, se alimenta con datos y de eso con la predicción. La inteligencia artificial busca patrones y nada más que eso. Es cierto que busca patrones dentro de la meteorología, pero el año pasado salió un artículo muy importante en la revista Science de un sistema que se llama GraphCast. Y es la primera vez en la historia que estos sistemas que no tienen por qué entender de física, sino que buscan patrones, le empiezan a competir, vamos a decirle, a estos sistemas que están armados, que son un hijo de la meteorología, la física y la matemática. Algo parecido en escala a lo que pasó con el ajedrez con Deep Blue, ¿no? Que primero le peleaba a los grandes maestros y llegó un momento que nos pasó por arriba. Si va a pasar eso en meteorología... no lo sé, okay. Pero muy posiblemente traiga una mejora en la meteorología de corto plazo. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que ya es confiable... Va a ser más. Va a ser más confiable. Ahora, si me preguntas, entonces
vamos a poder predecir ahora si vamos a poder hacer un asado el 24 de la noche. Eso es mucho más difícil, muchísimo más difícil. Claro. Ahora, hablando de inteligencia artificial y de predicciones, cambiamos de mundo radicalmente, pero fíjate cómo los hilos son los que nos van llevando por esto, porque seguimos hablando de lo mismo. ¿Qué pasa con las plataformas? ¿Por qué Netflix sabe que esta serie me va a gustar a mí? ¿Por qué Tinder sabe que estas dos personas pueden hacer match? ¿Qué información tiene de nosotros y cómo la usa para ser infalible en eso? Porque si da una predicción que no funciona, bueno, yo dejo de usar la plataforma. Exactamente. Hay varias cosas con eso, ¿no? ¿Qué información? Yo te diría, ¿qué información no? Es brutal la cantidad de información que uno está dando en forma pasiva. Pasiva significa, desde que yo vine de mi casa a unos 20 minutos acá al estudio, la cantidad de información que yo di es increíble. Insisto, mientras tuve el celular prendido, le iba diciendo a alguien por dónde iba, cómo iba. Cuando pasé por un sensor con el auto, estos que registran patentes, le dije el color de mi auto, con quién iba. Cuando pasé por una cámara de seguridad, no sé, en este edificio, en otros, la cantidad de información que nosotros damos es bastante brutal, ¿no? En forma pasiva, ni hablar en forma activa. O sea, cuando vos decís acepto las condiciones y estos sistemas como Netflix, etcétera, etcétera, empiezan a tomar información de tu caso. ¿Por qué? Vos dijiste una cosa que es muy importante. A la larga, el que evalúa si funciona o no funciona no es tanto Netflix, sino uno. Insisto, cuando Netflix te recomienda una película, pueden pasar dos cosas, que la película te guste o no te guste, o al revés, el otro error que puede cometer Netflix es no recomendarte una película que tus amigos te vienen recomendando. Entonces, en definitiva, Netflix está jugando ese jueguito. El que a la larga decide si ese juego funciona o no es el usuario. O sea, a mí no me gusta que Netflix me recomiende cosas que eventualmente no me van a gustar, ni tampoco que se me escape la tortuga con respecto a cosas que en mi círculo me recomiendan. Entonces, el punto es por qué funcionan, por qué ese tipo de pronóstico funciona, porque es el típico producto cuya calidad depende de los datos. Funciona porque desde ese punto de vista el ser humano es más fácil de predecir que la tabla del 1, lo cual convive con otros aspectos de la lógica del ser humano que son completamente impredecibles. Entonces, insisto, Tinder se basa en un sistema de similitudes. Insisto, boca a boca, pizza a pizza, carne a carne. Bueno, es mucho lo que dijiste, ¿no? Y para cómo esos sistemas son relativamente fáciles de operar, porque hay un pequeño sesgo en la conducta humana en donde vos buscás similitud por lo raro. El ejemplo es el siguiente. Suponete que vos vas a, yo qué sé, Pakistán, por ejemplo, y te pones a buscar similitudes, altura, peso, yo qué sé, un montón de cosas, y de repente hay uno que dice Boca, y vos sos Boca. Entonces todas las otras comparaciones pasan a un segundo plano y se alimentan de esa que te llama la atención. Entonces Tinder muy inteligentemente juega con eso. Que no se trata de buscar 800.000, 200 similitudes, sino que de repente 2 o 3 cosas que hacen clic. Tipo, no sé, mira, pues Boca, puede ser pizza, etcétera, etcétera, pero de repente vos tocas el cello y te encontrás con alguien que toca la viola, que es una cosa bastante rara, y Tinder se aviva y dice, para, esta es la similitud que hay que mirar. Entonces, en definitiva, estos algoritmos, la pregunta es por qué funcionan o por qué aparecen recurrentemente, es porque lo que los limitaba hace muchos tiempos eran los datos. Y esos datos solo existen en forma completamente masiva y espontánea. No hay que tener que llevar una encuesta checando cuadraditos como antes, sino que el mero hecho de interactuar con la plataforma, no sé, vos pones una serie que te recomendó Netflix, y la pones y, no sé, a los 15 minutos fuiste a hacerte un café, después te quedaste dormido y al día siguiente la viste de vuelta, y de repente vos estabas por terminarla, al tercer episodio te fuiste. ¿Qué le dijiste a Netflix? Esto no me gusta. O sea, nunca llenaste una encuesta, nunca te entrevistó nadie, pero de muchísimas maneras vos le dijiste al algoritmo, mira, esta serie no sé si me gusta. Sí, ni siquiera le pusiste las estrellitas. No, le hizo falta. El asunto ese de las estrellitas tiene un doble juego. Por un lado, vos estás dando la información gratis a Netflix. Claro. Por otro lado, estás diciendo, esto realmente me gustó y esto realmente no me gustó. Y el algoritmo, toda vez que vos pones una estrellita, pega un salto en el aprendizaje terrible. Pero muchas veces, insisto, cuando, no sé, me pasó con una serie recientemente que me recomendó un amigo, y el primer episodio con garra lo terminé. El segundo, Netflix se tiene que haber dado cuenta que lo interrumpí, que me hice un café, que me quedé dormido.
el tercero lo pateé como 4 semanas, y como el otro episodio no lo vi nunca más, para el algoritmo está clarísimo que como si yo le hubiese dicho, che, esto es un embole, no me lo muestres más. Ujú. Venís hablando a cada rato, digamos, del mundo de las finanzas. Ujú. Decías hace poco, es imposible saber cuánto se va a ir el dólar mañana. Podemos tener cierta estimación de cuánto puede llegar a estar en función de lo que viene pasando, pero puede pasar cualquier cosa. Ahora, sin embargo, en el mundo de la economía se traquean también millones de datos, no sé, por decir una barbaridad, pero digo, podemos tener precios en tiempo real de acciones, de bonos, de bienes de supermercado. Bueno, hay sistemas que predicen muy bien la inflación en función de lo que vale hoy una canasta de bienes que se recoge online. ¿Por qué con tantos datos a disposición y con tantos sistemas que los recogen tan bien, cuesta tanto dar el siguiente paso a predecir el precio del dólar o qué puede pasar mañana con la acción de Apple o lo que fuere que, bueno, sería ya como ganarle a la banca, ¿no? Ciertamente, a ver, empecemos al revés, ¿no? Vamos a suponer a jugar por un ratito al juego de que esas cosas existan. Bueno, se acabaría el hambre en el mundo, no habría más problemas económicos por cuestión de adelantarse de ciertas cosas, ¿no? Entonces, la pregunta es por qué ese tipo de cosas que tienen que ver con los precios, con las acciones, etcétera, etcétera, son muy difíciles de predecir, porque surgen de una interacción estratégica. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que vale algo no depende de lo que piensa el que vende, sino de lo que piensa el que vende, el que compra y el resto de la gente, ¿no? Una analogía es la siguiente, que yo la trabajo mucho en mi libro, ¿no? Yo en mi libro juego mucho con esto de, te voy a contar cosas que son un poquito contraintuitivas. Ya pasamos por el asunto de la metodología, Sí. ¿no? La otra es si se pueden predecir los penales, ¿no? O sea, yo voy a patear un penal y se puede predecir que va a ser un arquero y un delantero. Y cuando vos lo llevas al plano de la anécdota, todo el mundo te dice, sí, pues yo tengo un primo que hace esto, porque Chiquito Romero, porque digo, yo qué sé. Todo el mundo te cuenta la última del oeste, que hago esto, que hago esto, que hago lo otro, o si se puede predecir lo que va a ser un delantero, si no, porque amaga, se tira a la izquierda y se toca la nariz. Todo el mundo puede contarte anécdotas. Lo que dice la teoría, los datos, la experiencia, es que los penales no se pueden predecir. ¿Por qué? Porque si los penales se pudiesen predecir, vos le estás dando ventaja a tu oponente. O sea, si vos fueses un arquero y seguís una estrategia que yo la puedo adivinar, como vos sos una persona inteligente, te vas a dar cuenta que yo me di cuenta. Entonces no está claro que quieres tener una estrategia. Ujú. Entonces, quiero reventar, los penales no se pueden predecir. ¿Qué es lo que yo hurgo en el libro? Bueno, por eso es una entelequia de la facultad. Bueno, cuando vos te fijas en los datos y le seguís la trayectoria a un arquero profesional o un pateador profesional, no siguen ninguna estrategia predecible. Ignacio Palacios Huerta, una de las cosas que hizo fue procesar todos los penales que pateó en su historia Diego Armando Maradona. Y un muchacho prácticamente no letrado pateaba penales como si tuviese un doctorado en matemáticas. ¿Qué significa eso? Vos no le podés sacar la ficha a Diego Armando Maradona. ¿Qué significa eso? Yo te regalo todos los penales de Maradona, todos los sensores, te regalo todos los algoritmos y el tipo no sigue ninguna estrategia adivinable. ¿Por qué? Porque es un genio. No, porque no quiere dar ventaja. No le puedes sacar la ficha. Tampoco le puedes sacar la ficha a un arquero. Eso está hiper documentado, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver? Vos me hiciste la punta finanzas, ¿no? De penales. Ujú. Yo me fui para los penales. Bueno, porque más o menos lo mismo, ¿no? Digamos, el maná, digamos, el santo grial de las finanzas o de la economía es, che, mira, si yo pudiese comprar barato y vender caro, me llevo guita. Entonces esa es la regla de la finanza. Mira, vos se trata de compro barato, vendo caro y listo. Ahora, fíjate que si nos encontramos en el mercado y yo veo que vos me venís a comprar, digo, ¿qué está haciendo este tipo? Me está viniendo a comprar, debe pensar que está barato, entonces yo no sé si quiero venderte. O en todo caso te aumento el precio y deja de estar barato. Es una especie de profesión autocumplida. Entonces, en definitiva, fíjate que entramos en la misma lógica de los penales. O sea, la razón por la cual es muy difícil hacer pronósticos en finanzas es porque surgen de una cuestión estratégica. Y en definitiva, es como que si se pudiese predecir el precio de las acciones, el mercado haría algo rápido para que eso no ocurra. Sí. A ver, te cuento una, dado que estamos cerca del centro, ¿no? Suponete que yo vine acá y estaba apurado corriendo y digo, mira, vos sabés que pasé por Corrientes y Florida y estaba medio apurado.
pero yo vi un billete de $100. Pero como estaba apurado por venir a grabar, no lo agarré. La pregunta es, ¿quiénes de nosotros iremos ahora a buscar ese billete? O sea, la respuesta natural es, mira, Corrientes y Florida, si había un billete tirado, Ya lo levantaron. altamente probable que lo levantaron. Bueno, traducido eso a los penales, es que las ventajas informativas duran lo que un billete de $100 tirado en Corrientes y Florida. Ujú. O sea, que yo tuviese una ventaja obvia del mercado, o vos la tuvieses, Claro. yo te copio. Entonces esa ventaja va a desaparecer rápidamente. Digamos, Claro. Ahora, eso que vos marcás en una situación regular, cotidiana, digo, es lo que debe guiar todas estas operaciones. Si yo quiero vender, vos sospechás que lo que yo tengo lo puede sacar más barato. Pero ¿qué pasa cuando ocurre algo disruptivo? Ujú. Porque acá lo que estamos hablando es, no podés predecir eventos que forman parte de la cotidianidad, pero después viene, no sé, la caída de Lehman Brothers en 2008 o la caída de la bolsa de Tokio, que no sabés por qué cayó y te tiró todo. Exactamente. Ahí hay otra cosa, ¿no? Hasta ahora, el paseo que hicimos, hay dos fuentes de impredecibilidad, ¿no? Una es la complejidad no lineal, que es lo que explica por qué, por ejemplo, el tiempo de mediano plazo es muy difícil de predecir. Es la famosa frase esta de el aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en África, ponele, ¿no? Esos fenómenos, como los de la meteorología, son hipercomplejos, están dominadas por una dinámica muy no lineal, muy esotérica, muy sujeta a condiciones iniciales y por eso son difíciles de predecir. Los fenómenos financieros, económicos, deportivos, políticos, son impredecibles por lo anterior, pero también porque el azar es parte de su operatoria. O sea, el delantero introduce azar para que no le saquen la ficha, ¿no? Ahora, lo que vos traes en el libro aparece disfrazado de otra manera, es una tercera fuente de impredecibilidad que tiene que ver con esto, con lo que se llaman cisnes negros. Son eventos raros que por construcción ocurren con una frecuencia relativamente baja, pero no tan baja como la gente cree. Entonces, el problema que tienen este tipo de eventos raros, vamos a decirle, ¿no? Catastróficos, o esotéricos, como por ejemplo la irrupción de un papa latinoamericano, es que tenés pocos datos para estudiarlos. Yo que sé, vos ponete a pensar en uno de los eventos, entre comillas, raros por excelencia, que es la irrupción del COVID, ¿no? Una cosa que yo me pregunto en el libro es, che, ¿cuántos el 31 de diciembre del 2019, cuando levantamos la copa, dijimos, para que esto pase rápido? Sí. Insisto, yo volví de vacaciones en febrero y, bueno, viste, esto de los barbijos es una cosa de países estrafalarios, ¿qué va a pasar con esto? En 2 días estamos de vuelta. Con el día de mañana todo el mundo la vio venir, pero en definitiva estudiar cómo funcionan estos eventos terriblemente disruptivos que ocurren a una frecuencia relativamente baja. El gran problema que tenés para estudiar estos fenómenos es que tenés pocos datos. Por ejemplo, vos querés estudiar la irrupción de guerras mundiales. Bueno, en este siglo hubo los últimos 150 años, 3, por ejemplo. ¿Qué va a hacer diferencia con 3 datos? Entonces, el punto es que para estudiar esos fenómenos necesitas meterte de otro punto de vista que no son necesariamente los datos. Yo qué sé, la gente que estudia la potencial irrupción de una guerra mundial es gente que entiende de geopolítica, gente que entiende de procesos culturales, etcétera, etcétera, y también entiende un poquito de datos. Pero si vos te vas a agarrar nada más que de los datos, bueno, tenés 3 guerras mundiales. Vos querés estudiar cómo es el proceso que hace que aparezca un papa latinoamericano, tenés uno solo. Entonces, más que big data, tenés super small data. Pero en definitiva, estos fenómenos que Nassim Taleb los llama cisnes negros son fenómenos de bajísima ocurrencia, pero que resulta que tienen un impacto crucial. Si querés, el evento cisne negro por excelencia es la mera creación del universo. ¿Cuántos datos tenés? Uno solo tenés. O sea, digo, no es que no son problemas ni predecibles ni estudiables, sino que vos fijate cómo estudiamos, entre comillas, el proceso de adivinar parejas en Tinder. Que es dato, algoritmo, macheo, apareamiento. Esto requiere un tipo de bestia completamente distinta. Yo creo que hoy está más en condiciones de adelantarse al futuro de la geopolítica, alguien que sabe muchísimo de política internacional o de relaciones internacionales, que un nerd que está jorobando con los datos. Porque datos hay poquitos por esos eventos. Entonces esos eventos son muy difíciles de predecir porque son producto de fenómenos de una ocurrencia relativamente baja para el cual tenés relativamente pocos datos. Sí. Todo este rodeo que hicimos era para, en realidad, llegar a lo importante que es el fútbol. Ajá. Un poco lo mencionabas con la historia de los penales, con esta impredecibilidad del mano a mano, ¿no? Arquero contra delantero. Pero también el deporte en general, el fútbol en particular, incorporó un montón de datos, una montaña de datos desde el
el GPS, el mapa de calor, la cantidad de kilómetros recorridos, la cantidad de pases hacia los costados, hacia atrás, hacia adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Deben ser elementos que le sirven al entrenador para preparar el partido. Pero ¿cuánto de eso permite aventurar la probabilidad de que Boca le gane a Riestra o que, River levante la serie contra Atlético Mineiro que está 0-3 abajo? Mira, el deporte competitivo como el fútbol, otros deportes conozco menos, pero el fútbol tampoco conozco muchísimo de fútbol, ¿no? Tiene una cantidad de azar que es fantástica. Si el fútbol fuese un poquito menos predecible, sería un embole. O sea, insisto, si juega la selección argentina contra un combinado de solteros y casados de un banco, y no sé si lo vas a ver. Yo todavía me acuerdo cuando vi el partido el de Argentina-Curazao, que le ganó 7-0, y yo lo veía mientras cocinaba, hacía cosas, porque era un evento, si se quiere, folclórico que deportivo, ¿no? Ahora, yo me acuerdo exactamente, yo creo que todos nos acordamos la sensación que tuvimos con Argentina-Francia. Yo no sé, creo que nunca en mi vida estuve más cerca del infarto. Yo pensé realmente que me pasaba para el otro lado, por esa incertidumbre que hace glorioso el fútbol. Si el fútbol fuese más predecible, sería un embole. Si esto nadie mira estos partidos que te digo donde juegan un equipo profesional contra un grupo de amateurs. Lo ve como un espectáculo folclórico. Y al revés, resulta que si el fútbol tuviese una cuota de azar más grande de la que tiene, sería un embole también. Es como ver a una persona tiene una moneda. Entonces, lo interesante del fútbol es que, o del deporte competitivo, es que tiene una dosis de predecibilidad y una dosis de impredecibilidad. ¿Cuál es el problema de los algoritmos? En cierto sentido se parece un poquitito a lo que pasa con las finanzas, ¿no? Si vos me decís, no, porque resulta que River utiliza Big Data, algoritmos y sensores, ¿y qué te hace pensar que Boca no? Entonces, en definitiva, fíjate que en el deporte competitivo, esas ventajas que puede tener River, en el tiempo no persisten demasiado como tampoco persistió el billete de $100. Entonces, cualquier ventaja que tenga, el Real Madrid, muy posiblemente la vaya a implementar el Barça. Entonces, en definitiva, se netearon y resulta que de repente se ha vuelto de vuelta impredecible el fútbol. Para bien, te diría. Uh-huh. Obviamente eso sirve para, entrenar jugadores, para planificar estrategias. ¿Por qué? Porque de cierto punto de vista el fútbol es súper predecible y de otro punto de vista es completamente impredecible. Predecible. ¿Desde qué punto de vista el fútbol es predecible? Los datos predicen cosas que son triviales. Y Canadá a los mundiales lo ganan 7 países. O sea, hay movimientos de largo plazo, como que antes estaba Inglaterra, no sé si ahora está, pero cuando vos sacas la cuenta lo ganan 7 países. O sea, siempre el mundial, y eso es lo que hacen los algoritmos. Fíjate que en los algoritmos que dicen, no, el algoritmo que predice el mundial, siempre lo pone a Brasil adelante, porque si te fijas en la historia, es el que más mundiales ganó, etcétera, etcétera. Pero siempre los algoritmos dicen, está Brasil, está Argentina, está Alemania, está Francia, ponle que está España. Nunca te dicen, no, ojo con Marruecos. Entonces, por un lado, desde ese punto de vista, el fútbol es predecible. Ahora, predecir el hecho de que vaya a ganar Francia o Argentina, o Brasil, si vamos al caso, es bastante raro. Una cosa que es difícil de entender es que el equipo que más chances tenía de ganar el Mundial de Qatar, tenía chances muy bajas de ganar el Mundial. El que estaba primero en las encuestas, en los algoritmos, era Brasil, con un 20% más o menos. Si das vuelta a la tortilla, 20% de probabilidad de ganar es 80% de perder. Claro. Entonces, en definitiva, esos números hay que interpretarlos. Pero por otro lado, el segundo era Argentina, el tercero era Francia. Entonces, ¿le pegó el algoritmo? No le pegó, no ganó Brasil. Pero a la idea, mira, lo va a ganar otro maldito equipo grande como Brasil, Francia, Argentina, le pegó. Sí. Ahora, ¿dijo que iba a ganar Argentina? No lo dijo. Y esto que vos marcás, ¿en qué medida forma parte de un fenómeno que está ocurriendo ahora, que creo que a muchos los que somos padres nos tiene bastante preocupados, que es el tema de las apuestas deportivas? Terrible. Así como hablábamos de las plataformas y los algoritmos que tienen las plataformas para tratar de detectar qué te gusta y qué no. Bueno, los sitios de apuestas tienen sus propios algoritmos para ver tremendo cuál es la probabilidad de que Brasil le gane a Curazao, si querés, que debe ser muy, 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 muy probable, por lo tanto de pagar muy poco. Sí, hay dos tipos de apuestas, ¿no?
Una la apuesta como si fuese el hipódromo, ¿no? En donde ahí me gustaría darme cuenta yo que va a ganar un caballo y que vos no te des cuenta. Y no solo eso, sino que apuestes. Entonces eso, insisto, cuanto más gente apueste al caballo que va a ganar y yo apuesto al que va a ganar, yo me agarro de esa información y le gano a todos ustedes. Entonces ahí la impredecibilidad tiene que ver con un manejo de la información, etcétera, etcétera, bla, 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 ¿no? Otro tipo de apuesta es la apuesta al casino, o si peor, que discúlpame que toque este tema, ¿no? La apuesta que implican los esquemas piramidales. Donde, ahí la dificultad tiene que ver con no entender claramente las reglas. Si vamos a apostar a tener una moneda cara o seca, las reglas son bastante tontas. Y como las reglas son tontas, también es fácil de entender qué gano y qué pierdo. Y es fácil de sacar la cuenta. Bueno, cuando yo me meto en esto, está clarísimo qué gana, qué pierdo, con qué chances. Y en definitiva con eso puedes entender cómo funciona el riesgo, ¿no? Ahora, en cuanto ningún esquema piramidal estira una moneda. Es un sistema de reglas relativamente complejas en donde hay gente que le va más rápido sacar, deducir esas reglas y cuáles no. Entonces, en definitiva, la impredecibilidad de ese tipo de cosas tiene que ver con que las reglas del juego nunca aparecen de forma clara. O sea, nunca nadie te dice un esquema piramidal, venga y va a ver cómo lo esquivo en 2 movimientos. Sino que aparece disfrazado, no, que vos haces esto, que viene la China que te dice esto, vos comprás, etcétera, etcétera. Y si vos lo prestas con un poquito de atención, es muy difícil sacar las cuentas de qué puedo ganar en qué circunstancia, y el manejo del riesgo es complejo. Entonces, en definitiva, ahí tenés una fuente de impredecibilidad que tiene que ver con que es difícil de procesar las reglas de los esquemas piramidales, de las apuestas, etcétera, 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 ¿no? Me parece que de lo que se trata, en todo caso, los que somos padres, etcétera, etcétera, es dejar en claro, muy en claro, que no existe ninguna forma trivial de ganar plata fácil. Te diría que es una regla de las finanzas, ¿no? Que una regla de las finanzas viejísima es que si vos me querés tomar más riesgo, me tenés que pagar más. Y al revés, si me vas a pagar más, yo tengo que deducir que me estás haciendo tomar más riesgo. Que esto es muy riesgoso. Insisto, Sí. muchísimo del mercado financiero tiene que ver con procesar ese doble comando. O sea, si vos crees que toma más riesgo, ok, compensame. Y al revés. Uh-huh. En los mercados financieros, esta cuenta la saca cualquiera con una computadora, es, mirá, viendo cuánto rinden ciertas acciones, yo de ahí debería deducir, no que este tipo la tiene la posta, sino que me va a querer enchufar más riesgo. A ver, es la contracara financiera de que hasta el cura desconfía cuando la fruta es grande, ¿no? Claro. No es ciencia, es sentido común. Sí, sí. Venimos sobrevolando esto, pero creo que el primer libro tuyo que leí fue Big Data, de 2019. Sí, Después escribiste Borges, Big Data y yo, sí. 1 o 2 años después. 2 años. 2 años después. Ya te metías en el océano de estas grandes cantidades de información, pero hace 5 años no estaba este nuevo monstruo que se llama, o nuevo chiche que se llama inteligencia artificial. ¿Qué cambia en ese mundo de la Big Data con la irrupción de este nuevo agente, llamarlo ChatGPT, o todos los modelos de inteligencia artificial que están pululando en el mundo de las finanzas, en el mundo de la ciencia, en todos los mundos que está llegando? Mira, con respecto al fenómeno de Big Data, yo te diría que relativamente poco. ¿Por qué cambia relativamente poco? Porque a la larga, la inteligencia artificial es un monstruo mucho más grande que ChatGPT, ¿no? O sea, hay muchas otras cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial que estaban mucho antes del ChatGPT. El ChatGPT es una manifestación que, ¿por qué llama tanto la atención? Porque se comporta bastante con la forma más básica que tenemos nosotros de comportarnos, que es hablando. Sí. Entonces, lo que te hace el ChatGPT es que, en cierto sentido, ¿por qué te sorprende? Porque opera de una manera muy parecida a la que uno opera a diario, que es hablando y escribiendo. Estos modelos de lenguaje, lo que llaman LLMs, ¿no? Como ChatGPT, todas estas cosas, son mecanismos predictivos que proceden en forma generativa. ¿Qué significa esto? Vos al tipo le pones una especie de semilla que es mi mamá me, y ahora tenés que seguir hablando. Y el ChatGPT no se pone a pensar, ¿qué querrá decir este tipo? El mecanismo básico de ChatGPT es, vamos a hacer una especie de encuesta. Cada vez que alguien escribió mi mamá me, ¿cómo sigue? Mi mamá me mima, mi mamá me mira, mi mamá me consulta, mi mamá me pega, mi mamá me cuestiona.
si hacemos un voto, las 100 argentinos dicen, gana Mima. Sí. Entonces cuando vos ponés mi mamá, enter dice Mima. ¿Está bien? Pero fíjate que ChatGPT no es que está razonando, sino que está procediendo como si razonase y está buscando qué es lo que pasó. Vos imaginate la siguiente cosa. Suponete que el ChatGPT estuviese hace miles de años. Y vos le preguntás al ChatGPT, ¿cómo es la Tierra? Plana. Porque no es porque el ChatGPT opina que es plana, sino porque todos opinamos que es plana. Y de repente no es que un día vos le preguntás al ChatGPT, la Tierra es esférica. No es que el ChatGPT aprendió, sino que el vocabulario de la gente aprendió que era esférica. Entonces, en definitiva, lo único que hace el ChatGPT es pasar de una manera inteligente y un tanto pasiva lo que el resto de la gente dice. Entonces, te llama la atención como fenómeno predictivo, porque se parece muchísimo en sus formas vaga redundancia, la forma en la cual nosotros operamos, que es construyendo frases, hablando, etcétera, etcétera. Entonces, eso te pega fuerte, ¿no? En cuanto a lo predictivo, insisto, en algunas cosas funciona muy bien. De hecho, en el libro yo cuento que, por ejemplo, en Estados Unidos, para pronósticos inflacionarios, el ChatGPT, las versiones pagas, en realidad las versiones más sofisticadas, están funcionando relativamente bien. También, por ejemplo, para otros pronósticos, insisto, de sistema de recomendaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Funcionan bastante bien. Pero insistimos, eso convive con otros fenómenos que son completamente impredecibles. Por eso te digo, la contribución que ha tenido la inteligencia artificial en esta cuestión de lo predictivo es relativamente limitada. Uh-huh. En esos libros, me parece que, y me parece que también en la idea también es pertinente, cuando vos abordás el fenómeno de Big Data, medio que concluís como que más allá de todo el océano de información, lo importante es saber sistematizarla, saber leerla y organizarla y, digamos, si no son datos ruido, ¿no? Y me acordaba de hace poquito en una fintech me comentaban, entre tantos algoritmos que tienen para determinar a quién le dan un crédito, o el scoring para ver a quién le dan un crédito y a qué tasa, se fijaban, por ejemplo, la cantidad de veces que se quedaba sin batería en el celular, o si hacía operaciones comerciales, compras, ventas de noche, para saber qué tan ordenada es esa persona. Sí. A ver, ese es un fenómeno predictivo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Hay dos cosas distintas. Todo lo que vos dijiste, que se llama credit scoring, apunta a ver en cualquier tipo de característica que me permita adelantarme a el hecho de que una persona va a pagar un crédito o no va a pagar un crédito. Entonces, el algoritmo de repente encuentra cosas como mira, yo qué sé, el tipo que anda con el botón de la camisa, no sé, que cuando entra al banco una imagen capta que tiene el botón de la camisa desprendido, eso me predice que las chances bajan no sé cuánto, y puede ser cierto, ¿no? Vos seguís sin entender por qué la gente paga un crédito o no. Pero el banco te dice, mira, no sé si me interesa. Yo quiero adelantarme al tiempo, ¿está bien? Entonces, ahí es donde los algoritmos han avanzado y van a avanzar una barbaridad. ¿Por qué? Porque si se trata de buscar patrones, son buenísimos. Patrones que me digan, mira, vos sabés que me llama la atención lo que vos dijiste, ¿no? Que de repente un tipo es un gesto y resulta que eso predice que va a pagar un crédito o no. Después sería interesante estudiar eso porque ocurre, ya sea para diseñar una campaña publicitaria o para modificar conductas. Entonces, una cosa que ha pasado con estos algoritmos predictivos es que te plantean una especie de dicotomía entre entender y explicar. Muchas veces puedes avanzar muchísimo, entre entender y predecir. Muchas veces vos puedes avanzar una barbaridad en predecir un fenómeno y seguir en ascuas en relación a entenderlo. El ejemplo burdo que yo utilizo en mis libros es, mirá, con datos de paraguas, yo te puedo predecir si llueve. Ahora, no puedo hacer llover con el paraguas. Yo no puedo decir, porque se usan pocos paraguas en Antofagasta, yo predigo que llueve menos. Perfecto. Ahora, no puedo agarrar paraguas y llevarlo a Antofagasta y pretender que por eso va a empezar a llover. Una estupidez. Entonces, lo que nos plantea Big Data justamente es eso. Es muchísimo cuidado, porque muchas veces vos podés adelantarte un fenómeno, predecirlo, pero no explicarlo. Vos te preguntarás para qué querés entender las cosas, más allá de una cuestión, si se quiere, intelectual, porque es la única forma que vos tenés de evaluar las acciones. ¿Sabes qué quiero decir con esto? Entender las contraindicaciones de una aspirina es lo que vos te permite decir, mira, esto es lo que te pasaría si vos la vas a tomar y esto es lo que te pasaría si vos no la tomases. Pero fíjate que esa evaluación es antes que vos tomes la aspirina. Yo necesito entender cómo funcionan las cosas. Entonces, la evaluación de la política pública, la evaluación
de los remedios requiere entender cómo funcionan las cosas para evaluar todos los escenarios posibles. Los datos me permiten evaluar un escenario posible, que es el que ocurrió. Si me preguntas, ¿yo puedo predecir cuántos autos van a pasar por Buenos Aires-La Plata, una autopista, un viernes a las 11 de la mañana de sol de noviembre? Sí, con sensores te lo predigo, pero con una precisión asombrosa. Eso es fácil. Ahora, si vos me decís, bueno, mira, lo mismo, pero en la circunstancia en la cual agregamos un carril más a la autopista. María, me mataste. ¿Por qué? Porque los datos que yo necesito para hacer ese pronóstico no los tengo, que son los datos de la gente que no utiliza autopista. ¿Por qué? Porque piensa que es cara, porque piensa que es insegura, porque piensa que es lenta. Entonces, a Big Data le cuesta mucho predecir cuando, para hacer ese pronóstico, yo necesito datos que nunca nadie me está dando. Insisto, una cosa es predecir cuánta gente va a ir a un banco a utilizar una caja de seguridad. Tantos. Y otra cosa es, ¿y si bajásemos el precio de la caja de seguridad? ¿Y si pusiésemos un estacionamiento al lado para que sea más segura? No lo sé porque no lo estoy viendo. Entonces, ese tipo de predicciones que están agarradas de una especie de conjetura condicional, les son muy difíciles al universo de los datos todavía. Walter, para terminar, te hago la pregunta que les hacemos a todos nuestros entrevistadas. ¿Cuál es para vos la salida del laberinto? La salida del laberinto es la flexibilidad. Es armarse una cabeza lo más flexible posible, porque me parece que el que está ganando ahora es el que hace las preguntas correctamente. Yo creo que estamos flojos de papeles en entrenar a la gente, a los chicos en particular, a que se formule preguntas. Lo estamos sobreentrenándose en responder preguntas y el ChatGPT te pasa por arriba. Donde me parece que tenemos mucho para no perder, y si querés que sea optimista, para ganar, es en nuestra capacidad de formular preguntas, de tener instintos o intenciones. Y yo creo que si mucha gente pregunta cuál es la carrera del futuro, cualquiera que te permita razonar en términos flexibles. Me parece que tiene tanto de carrera del futuro la inteligencia artificial como el derecho, como la biología, como la matemática o como la economía. Porque me parece cualquier disciplina que te permita razonar de forma plástica, que te permita aprender a aprender y reactualizarse, es la disciplina del futuro. Entonces yo creo que me parece que del laberinto se sale con flexibilidad, con plasticidad de razonamiento. Gracias. Por favor, Che, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por estar ahí. Nosotros nos encontramos en la próxima edición de Salir del Laberinto. Chau.